Bienvenidos un día más a estos estudios que estamos haciendo con el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 7 del 24 al 37. Bueno, hace algunos años en un cinema en la ciudad de Lima, sucedió un escándalo porque uno de los trabajadores de esa empresa echó a un joven que estaba vestido con su traje típico de su pueblo de los Andes, aludiendo que él había entrado al cine o al cinema y el joven solo había entrado de forma ilegal, básicamente como que se había pasado, había entrado por una puerta realmente como un delincuente. Así lo tomó. Lo que había pasado es que este joven había ido con su grupo de amigos, llegó al cine y salió para ir al baño. Ustedes saben que de las salas de cine al baño hay ese pasadizo. Y en ese pasadizo lo encontró este trabajador de esta cadena de cines que era muy famoso, muy popular. Y entonces no le quiso escuchar porque lo vio con esa ropa y porque su acento era diferente. Entonces agarró y de frente aludió que él había estado ahí de forma ilegal y lo echó, lo sacó del cine. Bueno, el joven se quejó y todo fue un escándalo. Ah, ha sido algo como que muchas personas hoy día han catalogado este cinema y lo han realmente criticado. ¿Por qué sucede estas cosas en medio de nuestra sociedad? No solo es un caso, hay muchos casos. Recordaba a un actor que ha hecho de Tupac Amaru, por ejemplo, en nuestro país, de un mestizo, de un inca, y ha sido muchas veces menospreciado por su color de piel, por su aspecto físico. Esto a veces nos llama la atención en este año que podríamos decir que hemos superado muchas cosas, pero el racismo, incluyendo el sexismo y muchas otras diferencias, nos hacen ver realmente qué son realmente esas personas para nosotros. A veces nosotros mismos tenemos una idea de lo que significa o lo que no significa, diríamos, en un sentido, pero a veces tenemos una idea de lo que significa que yo puedo ser una buena persona, cuando en realidad a veces tengo muchos prejuicios, tengo muchas veces en mi mente algunas estructuras que se han formado sin razonar, sin entender, sin saber por qué, porque mi papá o mi abuelo me lo enseñó y tenemos que romper esos esquemas si queremos cumplir la misión de Dios. Por eso el tema de esta enseñanza es: los impuros son parte de la misión de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú a través de estos versículos sé que nos vas a hablar, sé que tú, Señor, tienes preparado ya para nosotros de antemano un camino, un propósito, y ayúdanos a enfocarnos en tu misión y darte la gloria a través de ella. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Y cuando hablo de los impuros son parte de la misión de Dios, no estoy diciendo que estas personas que las mencioné en sí son impuras, sino que pueden parecernos a nosotros impuros porque no queremos estar con ellos o no queremos tocarlos o no nos caen bien, no nos gustan. Algo muy parecido sucedió ya en el capítulo 7, del versículo 1 hasta el versículo 23. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba con sus discípulos y estaba comiendo con las manos sucias y vinieron estos líderes y le dijeron: ¿por qué hacen esto tus discípulos? ¿Por qué no respetan el rito de la
purificación o de lavarse las manos, ese rito que no era para los judíos, sino exclusivamente para los sacerdotes, pero ellos hicieron una interpretación de la ley y en esa interpretación de la ley los encontraron culpables. Tenían una actitud negativa estos líderes religiosos hacia Jesucristo. Vieron milagros, vieron personas siendo sanadas, viendo personas siendo liberadas de sus espíritus inmundos, aún muertos resucitar, pero a ellos no les importaba. Lo único que les importaba es por qué no se lavan las manos. Y a veces esos pequeños detalles son los que nos impiden cumplir la misión de Dios tal como Dios lo está viendo. Nos tenemos los ojos de Dios para mirar el mundo como lo ve Dios. Nosotros solamente estamos mirando nuestro mundo tal como es. Y voy a predicar o enseñar o hacer algo porque el que me cae bien, pero el que no me cae bien, el que es diferente. Esto es lo que está tratando de enseñar Jesús desde este capítulo 7, incluyendo la comida, purificó la comida y le dijo, mira, lo que entra no es lo que contamina al hombre, sino lo que está dentro del corazón. Y esto era un choque para los discípulos porque ellos se cuidaron por años de no comer chancho, de no comer cuy, de no comer mariscos, o sea, los alimentos que la ley prohibía y decía que no. Y luego viene Jesús y reinterpreta la ley y le cambia ese sentido que tanto era sinónimo de disciplina, sinónimo hasta de excomulgación de la sinagoga, y les pone una nueva perspectiva y les dice, mira, no es impuro lo que entra, sino lo que sale. Esto era tan importante para ellos que puedan entender, porque esta historia que comenzamos ahora viene con lo siguiente. Del 24 al 30 vamos a ver cuando Jesús sana de formas extrañas al cumplir la misión de Dios. Del 24 al 30 Jesús sana y libera y responde a la fe de los gentiles. Y del 31 al 37 Jesús sana de forma extraña y sana a un mudo. 24 dice lo siguiente: Jesús partió de allí, de donde estaba siendo criticado, y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Recuerden que Jesús estaba ahí por la región de Tiberíades, Magdala, y del lago del mar de Galilea, o sea, ese mar se va a Tiro, como lo estoy mostrando en el mapa. Tuvo que caminar 45 kilómetros. Y nos preguntamos por qué. Tiro, Sidón, eran muy amigos en la época de David. Recuerdan que Tiro proveía madera para el templo, el rey de ahí había un pacto aún con su hijo Salomón, pero también luego se convirtió en algo negativo para Israel. De ahí procedía Jezabel, la esposa de Acab, de este rey malvado. Pero también cuando en el año 586 Jerusalén, que vendría a ser el sur, es conquistado por los babilónicos, ¿saben qué hacen los de Tiro? Se alegran, hacen fiesta, porque su enemigo se volvió su enemigo comercial. Este enemigo comercial había sido destruido, y entonces ellos tenían el campo libre para trabajar y desarrollar su comercio. Pero años anteriores a eso, esta ciudad de Tiro se volvió tan idólatra, perversa y mala que su rey se consideraba un dios. Y ese es el contexto en el cual Jesús encuentra una ciudad llena de simplemente idolatría, corrupción y este tipo de materialismo que existía en este lugar. ¿Por qué fue allá? Nos preguntamos. Quizás era porque ya era el momento de retirarse. Recuerden que él buscaba descanso con sus apóstoles y luego la gente siempre lo perseguía. Quería de repente apartarse un momento porque ya pronto tenía que ya cumplir las últimas partes de su ministerio. Podríamos decir muchas cosas, pero cuando estudiamos el texto fue por una razón. La razón era sus apóstoles. Y vamos a ver, versículo 25. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer escucha de Jesús, lo reconoce a Jesús, sabe que es Jesús y se arroja a sus pies, suplicando por su hija,
que está poseída por demonios. Miren, la palabra que se arrojó a sus pies, o mejor dicho, la costumbre de arrojarse a los pies, era para pedir algo a un superior o era en señal de humildad. Y esta mujer se arrodilla. ¿Por qué? Porque una niña está poseída por un demonio. Y ahí tienen la foto de una niña, de su hija. Este es el clamor, hermanos, de una madre por su hija. Y siempre cuando estudio el texto me pregunto, ¿por qué? ¿Cómo una niña llegó a estar poseída por un demonio? Es una niña, no es ni siquiera una mujer. El texto no nos dice qué habrá hecho o la niña o la mujer, o en qué lugar, qué pasó, qué sucedió. El hecho es que hay una niña que está siendo atormentada por un demonio, por los demonios ahí. Y obviamente que hemos visto en anteriores ocasiones que cuando los demonios poseen un cuerpo, como en este hombre de Genezaret o de Geresea, recuerdan que lo tenían que encadenar y amarrar y lo tenían desnudo y lo llevaban a golpearse la cabeza, el cuerpo. Cuando miramos esto, yo me pongo en el lado de la mamá. No hay dolor más profundo para una madre ver que su hija está sufriendo. Una niña desprotegida, una niña que tiene una enfermedad o tiene un problema o tiene ese tipo de manifestaciones demoníacas. Esta mujer estaba desesperada. Esta mujer no estaba teniendo en mente quizás la doctrina o la teología, porque ya era costumbre que los gentiles no tenían contacto con los judíos. Está yendo Jesús a una región gentil. No sé si lo estaban entendiendo. Yo les dije, no es el lugar judío, es el lugar gentil. Obviamente podía ser una casa de unos judíos porque los judíos estaban dispersados, lo que se llamaba la diáspora, pero no era normal. Y de eso se trata la misión de Dios, de alcanzar a personas que para nosotros son desconocidos, para alcanzar a personas que quizás hablan otro idioma, porque ahí no estaban hablando arameo. Ojo, no hablaban arameo en ese lugar, solo en el sector judío se hablaba el arameo y el hebreo, pero en ese lugar no se hablaba. Es otro idioma. Es otras costumbres, están llenos de paganismo, están llenos de materialismo, idolatría. Miren, muchas cosas que para nosotros pueden sonar extraños, pero Jesús va a ese lugar y ve que hay necesidad. Ahora, ahí vemos Jesús cumpliendo la misión de Dios, pero la misión de Dios no solo está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos a Elías. Elías, cuando ora y se seca la lluvia, no se seca la lluvia, sino no hay lluvia y luego hay sequía, se seca el arroyo donde estaba ahí y vemos cómo el hambre llegó por 3 años y medio frente a Acab. Fue enviado, ¿a dónde creen? A esa misma región, a Tiro, a Sidón, a llegar a una viuda para que le prepare tortas o pan, les dé de comer, harina, y luego le dice, no tenemos nada que comer. Eso lo he narrado el día miércoles, pueden ver el estudio, está en el Facebook, está grabado y en el YouTube. Y al final, Elías ayuda a una mujer con su hijo, que no eran el pueblo de Dios. La misión de Dios se ve en el Antiguo Testamento, pero ¿cuál era la misión de Dios? Que todos los pueblos lo alaben y le adoren. Que Abraham, cuando recibió este llamado de parte de Dios, le dijo, por medio de ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Va a formar un pueblo llamado Israel, en el cual sería una bendición para las naciones. Pero cuando ellos vieron el favor de Dios, ¿sabes qué hizo Israel? No llegó a ser esa bendición a todas las naciones. Se cerraron y dijeron, nosotros tenemos al Dios único y nos volvemos ahora herméticos. Y nuestras leyes las respetamos. Y los demás son impuros, los demás son gentiles, los demás no sirven. Y los consideraban menos. El judío lo miraba de arriba hacia abajo al gentil.
Sabes, es triste que hoy a veces, a veces veo cristianos con esa misma cosmovisión o perspectiva del mundo. Miran a las personas no creyentes y lo miran de arriba hacia abajo y le dicen, ese es un pecador, ese es un sucio, es un cochino, ese no sirve, ese se va a ir al infierno. Y no tenemos la compasión de ser, de entender lo que hizo Jesús cuando tuvo compasión por las personas que estaban como ovejas sin pastor y no entienden la misión de Dios, que es alcanzar al que no te cae, al que de repente tú consideras que es impuro. Y eso estamos hablando en tu localidad. Pero tienes que entender que la misión de Dios era que todas las naciones, todas las etnias, todos aquellos que hablan un idioma diferente, que visten diferente, que hacen las cosas de forma diferente, que hay miles hoy día alrededor del mundo. Miles. Acá en nuestro país, en la parte de la selva y los Andes, hay muchas comunidades que visten diferente, que hablan diferente, que necesitan el Evangelio. No conocen. Fuera de nuestro país, en todo lo que se llama la ventana 1040, hay muchos lugares que no escucharon y no escuchan el mensaje del Evangelio. Así que Elías ya nos daba la idea de la misión de Dios en el Antiguo Testamento, porque ese es el tema que recorre toda la historia, y Jesús también. Como Israel falló, como Israel no cumplió, aunque los salmos decían, y a veces cantamos, ¿no?, que todos los pueblos te adoren, y a veces no queremos salir ni a predicar a esos pueblos, porque ¿quiénes son esos pueblos? Pensamos que esos pueblos son nuestros vecindarios, no, hay muchos más que eso. Y Jesús está cumpliendo ahora la misión de Dios y les está enseñando a los discípulos. Esa era la razón por qué estaba Marcos escribiendo los primeros versículos diciendo, no llames impuro, miren, a esa comida, porque no es eso lo que contamina. Y ellos dijeron, ¿qué estás hablando? Versículo 26, miren, esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía a su hijo. Claramente Marcos dice extranjera, sirofenicia. ¿Y saben qué es interesante? Que como era sirofenicia, en el libro paralelo de Mateo, Mateo lo presenta como una mujer cananea y Marcos lo presenta como una mujer sirofenicia, Siria y Fenicia, esa mezcla. ¿Y por qué? Porque justamente cuando miramos los evangelios sinópticos, Marcos se está dirigiendo a un público romano. Y para los romanos era muy fácil identificar Sirofenicia porque era el reino donde vivía. Pero para Mateo se está dirigiendo a los judíos y para los judíos era más fácil identificar los cananeos. Porque Canaán fue el enemigo que diríamos por miles de años. Siempre les hicieron problemas a los judíos. Y en esos dos sentidos, y esos sirofenicios eran un problema para los romanos, lo que está diciendo Marcos es que había una persona que no podía ser aceptada como hermana o como hermano, que no merecía un milagro. Muchas veces no entendemos que el Evangelio debe de cumplir la misión de reconciliar a la humanidad, porque Dios iba reconciliando al mundo a través de su Hijo Jesucristo y lo reconcilió, porque ahora tenemos paz y perdón con Dios, pero también quiere que tú reconcilies, porque a ti te ha dado el ministerio de la reconciliación, donde miremos a todos por igual. No tenemos que mirar a alguien desde arriba hacia abajo, sino todos de frente, y todos merecen la gracia, todos merecen el perdón, todos merecen el amor. Por eso habla de ese extranjera sirofenicia. Miren, ¿en qué idioma conversaron la mujer y Jesús? Bueno, obviamente era el griego, porque esa región hablaban griego. Pero Jesús también hablaba hebreo en Lucas 4, 16, 20, cuando lee esa porción de Isaías, y también hablaba arameo, porque era la lengua que se hablaba en las sinagogas, y también hablaba griego koiné, que era un griego muy alturado, cuando conversó privadamente con Pilatos. Es decir, hablaba tres idiomas, y diríamos, ¿no?, incluyendo el griego koiné, que vendría a ser un tipo dentro del griego trilingüe, nuestro Señor.
Bueno, Jesús ayudó a muchos extranjeros en la Biblia. Hemos visto ya un endemoniado en la región de los Gereseos, en Marcos 5:1, un criado del centurión romano en Mateo 8:5 al 13 y una mujer samaritana en Juan capítulo 4. Jesús va cumpliendo su misión, pero ahí tenemos a esta mujer suplicando por su niña que está poseída por demonios. Jesús la mira. Y miren el paralelo, Mateo 15:23 nos dice lo siguiente: Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Un poquito miren, hermanos, el escenario. Es muy interesante esto, porque la mujer se entera y le suplica, dice: Jesús, 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 por favor, mi hija se está muriendo, mi hijita. Por favor, mi hijita necesita ayuda. Y Jesús la mira y no le responde nada. No le responde nada. Marcos no capta esto, no lo muestra, pero Mateo dice, los discípulos: ya Jesús, dile algo, porque la mujer, ¿qué seguía diciendo la mujer? Jesús, por favor, Jesús, te lo suplico, pues Jesús, por favor, ayuda a mi hija. Tú sabes, si tú eres madre, me vas a comprender lo que te estoy diciendo. Las madres pueden ser capaces de hacer cualquier cosa por el amor de sus hijos, porque cuando ven sufriendo a sus hijos, ellas mismas quisieran sufrir, ellas mismas quisieran experimentar el dolor y decir: mejor ese dolor yo lo siento para que tú no lo sientas, hijita. Pero a veces es difícil, es imposible. Pero esta mujer está suplicando a Jesús. Por eso dice el texto de Mateo: rogaba y gritaba y decía: Jesús, Jesús, Jesús. Hermanos, ¿sabes qué implica eso? Que la oración incluye súplica, lamento y ruego. Marcos no lo proyecta, pero Mateo sí. La oración incluye, hermanos, súplica, lamento, ruego. Esa mujer no fue donde Jesús le dijo: Jesús, ¿puedes sanar a mi hija o no puedes sanar? ¿Te imaginas eso? Ya Jesús dice que tú haces milagros, Jesús. A ver, demuestra. A ver, sáname a mi hija. O sea, nunca tuvo esa actitud esa mujer, pero es triste a veces que muchas personas así se presentan a Jesús. A Jesús, una vez más, el texto nos enseña que orar es buscar para que la voluntad de Dios sea hecha, pero también nos muestra que tenemos y debemos de persistir en oración, con ruego, con súplicas, con lamento. No es la primera. Hay muchos textos donde el Señor nos dice: supliquen, busquen, llamen. Hermanos, este es el momento en medio de esta situación de seguir persistiendo en ruego, súplica y lamento por nuestro mundo, por nuestro país, por nuestra ciudad, por tu familia. No te canses de orar, porque hay personas que dicen: pero yo ya me cansé de orar, pastor, ya oré y no pasa, mira, todo está peor. Pero esta historia nos está enseñando a ser persistentes, a rogar a Jesús, a pedirle: Jesús, por favor, ven, ayúdanos, ayúdanos. No pierdas, hermanos, la persistencia de orar por tu familia, por tus parientes, por tu ciudad, por tu país y por el mundo. Y miren, la respuesta de Jesús es como una cachetada, diríamos. Una cachetada directamente. Versículo 27, miren, no es que Jesús le dio su cachetada. Versículo 27 dice: deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. ¿What? ¿What? Dirán algunos. ¿Qué, Jesucito? Pero si Jesucito es tan bueno, si Jesucito es tan amable, ¿cómo va a decir a una mujer que se está suplicando por su hija y lo va a tratar como un perro?
Es que muchas veces tenemos una perspectiva diferente de quién es Jesús. Y algunos dicen, no, si Jesucito estuviera aquí, me amaría y sí con mi pecado. Ustedes son muy exagerados. No, Jesús hablaba las cosas directo. Ahora, vamos a entender, Mateo 15:24, ¿qué quería decir con eso? Lo que dice, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Le contestó Jesús. Eso es lo que quería decirle. O sea, lo limpio versus lo impuro. Otra vez llegamos al mismo punto, ya no de los objetos, ya no de lavarse las manos, sino de las personas. Porque sí, lo limpio versus lo impuro, esto es algo que muchas veces necesitamos romper este paradigma. ¿Quiénes son los que necesitan salvación? ¿Quiénes son los que necesitan ayuda? A veces decimos, no, sí me gustaría ayudar a esa persona porque me cae bien. A ver, si me cae bien, le voy a dar un pancito. Si me cae mal, no le voy a dar. Y peor, si es así, son impuros en nuestra perspectiva. Ayudar a esas personas, no. Esos comen rata, perro, los chinos. No, no, no voy a ayudar ahí, no voy a hacer misiones. A veces tenemos unas perspectivas tan cuadradas que tenemos la misma actitud muchas veces de considerar menos a otras personas. Jesús está hablando en este momento de que puedan romper ese paradigma la mujer y los apóstoles. ¿Por qué? Porque más adelante Pedro se tenía que encontrar con Cornelio. Cornelio era un centurión romano. En Hechos capítulo 10, versículo 15, Pedro recibe esa visión, ¿recuerdan? Esa visión donde le salen todos los animales, serpientes, cuis, hormigas, murciélagos, dice, mata y come. Y Pedro dice, no, yo no puedo matar, mata y come, tú no llames impuro a lo que Dios ha purificado. Es cierto, en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22, Pablo habla de que cuando nosotros los gentiles no teníamos Dios, no teníamos pacto, no teníamos promesas, ahora ese muro de enemistad ha sido roto, hoy tenemos un nuevo pacto, hoy tenemos al mismo Dios, hoy tenemos promesas, Dios ha unificado Israel con los gentiles y llegamos a ser una iglesia, llegamos a ser un cuerpo. Eso era un misterio para los judíos. Ellos creían que la salvación solo venía para los judíos, pero Jesús está dándoles un adelanto de que cuando iba a venir el Espíritu Santo les iba a mostrar que tú deberías ir a predicar. Cuando venga el Espíritu Santo, Hechos 1:8, vas a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta aquellos que no hablan tu idioma, hasta aquellos que comen diferente y que visten diferente. Esa es la misión de Dios y para eso vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino para hacer los shows que a veces vemos en la televisión, ¿no? A veces uno se cae, pone la Biblia, no pasa. Eso es un show. Para el Espíritu Santo viene para darte poder y que tú seas testigo, que prediques, que hables, que seas testigo en otro idioma. Ahora la palabra perros, cuando se refirió, cuando dijo, yo no he venido, obviamente cuando reímos, ¿no? Pero la palabra perros en el griego significa kinarios, kinariois. Algunos comentaristas lo han puesto, sobre todo la Reina Valera dice perrillos, como decir, no eran perros, es que Jesús no pudo ser tan duro y decirle perros, sino dijo perrillos, como algo mascotita, chiquitito, no, mire, es interesante, yo estuve estudiando este texto y miré varias versiones y tuve que ir al griego, la verdad es que la palabra que está usando ahí es kinarios, que ya sabes qué significa perro. Y perro en el sentido despectivo. Mire, la mayoría de referencias bíblicas a los perros son negativas. Éxodo 22:31, Primera de Samuel 24:14, Segunda de Samuel 16:9, Primera de Reyes 21:23, Primera de Reyes 22:38, Segunda de Reyes 9:36, Isaías 56:10, Mateo 7:6, Lucas 16:21, Filipenses 3:2. Todo es lo mismo. Que perro significa en el término despectivo. Ustedes dirán, pero ¿por qué entonces Jesús les dijo así? ¿Por qué? Porque los judíos realmente consideraban a los gentiles como perros. Sí, porque mira, el judío se lavaba la mano para comer. Hacían ese rito de purificación. El gentil comía con la mano sucia.
Y tú sabes que comer con la mano sucia sin lavarse las manos. Y obviamente en ese tiempo no había papel higiénico. Con eso te lo digo todo. Y tú dices, ay, ¿cómo se limpia? Bueno, mira, entonces, mira la historia. ¿En serio? Pues eso miran, pues se comen como perros. Se comían con la mano. Y los judíos hacían el rito de purificación también constantemente, se bañaban. Cuando tú vas a Israel, vas a ver los pozos, se bañaban. A veces los gentiles pasaban semanas, meses sin bañarse. Y olían, entonces miraban y decían, estos parecen perros. Y su parte, diríamos, de relaciones de pareja, los judíos tenían que tener su esposa, o sea, una esposa. Y los gentiles tenían sexo con quien querían, como querían, a la hora que querían, con cualquier persona. Entonces tú lo miran y decís, estos parecen perros. Como los perritos, van por aquí, van por allá, van por aquí, por allá, y nadie les dice nada, los perritos. Y sí era después. Entonces los miraban y le decían, uy, ustedes parecen. Y Jesús le dijo, yo no he venido acá a ayudar a los perros. Uy, eso sí que es serio, eso sí que es serio. ¿Y qué le dijo a la mujer? Ah, ¿quién es tú? No iba a decir esa palabra, ¿no? ¿Qué me estás diciendo, perro? ¡Guau, guau, guau! No sé. Miren lo que dice el versículo 28. Sí, Señor, respondió la mujer. Pero esto a los perros comen debajo de la mesa de las migajas que dejan los hijos. Sí, Señor. Hasta los perros comen debajo de la mesa de las migajas que dejan los hijos. Esta mujer, como ven en esta foto, agarró y no le respondió de mala manera. No le dijo Jesús, tú estás equivocado, ¿quién te has creído que tú judío? O sea, no le vino así. Y es curioso porque esa palabra, Señor, es la misma palabra del Kyrios, el Curios. O sea, que una gentil, una extranjera, reconozca por primera vez a Jesús como el Señor, mientras que los líderes religiosos están menospreciando a Jesús y lo están considerando menos y les están diciendo, oye, ustedes no respetan ni la ley, ¿quiénes son ustedes? Va a un pueblo gentil y esta mujer le dice, Señor, tú eres el Señor, tú eres el Dios del universo, tú eres el Dios encarnado, tú, Señor. Miren cómo a veces tenemos que romper nuestros esquemas porque hay necesidad en el pueblo inalcanzado. ¿Y qué significaban las migajas? Miren, hoy día muchos tienen el pan y rechazan las migajas o todo el pan, mientras que otros suplican por las migajas. ¿Y a qué me refiero esto? Que hoy muchos aquí en el Perú tienen ya el evangelio, hay buenos predicadores, hay buenos seminarios, pero mientras en otras aldeas, que en otros pueblos no hay ni siquiera un predicador. Y rechazan el pan o las migajas, mientras que otros están suplicando por las migajas, mientras que otros están muriendo sin esperanza, mientras otros no entienden ni siquiera, no hay una traducción del Evangelio de Juan, no hay ni siquiera un versículo traducido en su idioma. Esta mujer no fue altanera, esta mujer no fue grosera, simplemente aceptó su condición y dijo, sí, tienes razón. Soy un perro, pero ¿sabes qué? Los perros comen de las migajas que caen. O sea, tú eres el Señor. Yo entiendo que has venido por Israel porque eso es lo que siempre decía la Biblia. Recuerdan Pablo en Romanos, primero los gentiles, primero los judíos, luego los gentiles. Siempre en el libro de Hechos iba a las sinagogas, luego a los gentiles. La salvación vino por medio de los judíos y alcanzó a los gentiles. El olivo silvestre, el olivo natural. O sea, siempre eso se entendía, pero no era el momento porque después de la cruz iba a suceder este misterio de unificarse. Pero Jesús estaba diciendo, no es mi momento todavía de que ustedes vean este mover para los gentiles, pero les estaba enseñando a los discípulos y entonces esta mujer reconoció y entendió, dijo, sí, tu Señor, entiendo, pero solo necesito un poquito de tu poder, porque tú eres el Señor. Miren, esta madre desesperada buscando ayuda. ¿Y saben qué? Esto también nos da otra lección, que los padres
Los padres deben tener una participación activa en la vida espiritual de los hijos. Hermano, si tú eres papá, hermana, si tú eres mamá, debes de tener una participación activa, porque hay padres que dicen, es que mi hijito se aburre en la iglesia, se aburre el mensaje, no tiene que haber otro tipo de mensaje, quieren jueguitos. Hermano, enseña la palabra, que vayan a la iglesia, pero también es tu deber, es tu responsabilidad todos los días enseñarle la palabra de Dios, y no tienes excusa. A ustedes, hermanos de Calvary Arequipa, todos los días les preparo y les envío devocionales para que hagan en familia. Y si tú dices, es que se aburren, es que no tienen tiempo, tienes que ser intencional en la vida espiritual, porque después vas a estar sufriendo y llorando, porque la palabra de Dios no ha llegado a la vida de tu hija, de tu hijo. ¿Por qué quieres quitarle algo tan vital como la palabra de Dios? Esta mujer suplicó y sabía que era la única esperanza. ¿Sabes? Jesús es la única esperanza para que tu hijo, tu hija, camine en los pies del Señor. Por eso dice claramente la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero si tú, padre, no eres intencional, ¿qué significa a propósito? ¿Qué significa ser intencional? Yo voy a crear tiempo, no hay tiempo, voy a crear tiempo. Yo voy a ser intencional en reunirlos y vamos a estudiar la palabra de Dios. Porque llegará el tiempo que tus hijos van a irse de casa, pero que se vayan con los fundamentos de la palabra del Señor. Pero mientras están en tu casa, tú eres autoridad y eres autoridad dada por Dios para enseñar la palabra. Mateo 15:28 nos enseña lo que Jesús, miren, dijo, mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieras. Y desde ese momento quedó sana su hija. Jesús le sorprendió su respuesta. ¿Sabes por qué? Porque sin fe no podemos acercarnos a Jesús por un milagro. Sin fe no podemos acercarnos a Jesús por un milagro. Versículo 29, Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Hermanos, esta historia es tan sorprendente porque el poder de Jesús trasciende las distancias y el tiempo. Él no entró a la casa de esa mujer, él no fue como a la casa de Jairo, él simplemente dijo, tu hija está liberada. Ese es el Señor de señores, el Rey de reyes, ese es nuestro Señor, ese es tu Señor. Y hoy mismo sigue actuando, no importa el tiempo, no importa la distancia, Jesús sigue haciendo hoy milagros. Versículo 30, cuando llegó a su casa encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Es muy interesante porque la abrazó y vio la salvación, una gentil, una extranjera. Y cuando dice que la niña estaba acostada en la cama, es porque probablemente el demonio salió violentamente y tiró a la niña en la cama, como en Marcos 1:26 o 9:26. O su condición de endemoniada la tenía postrada en ella. De repente estaba ahí en la cama. No sabemos. Pero vemos una forma extraña de Jesús cumplir la misión de Dios sanando a una extranjera y un gentil. Ahora del 31 al 37 Jesús sana de forma extraña y sana a un mudo. 31 dice, luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. ¿Cómo es esto? Mire, tengo un mapa. Ahí está Tiro, la flecha va a Sidón y de Sidón baja hasta la región de Decápolis cerca al mar. Ahí viene la gente, versículo 32, al ellos llevaron a un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Esta región también era de gentiles, no se sabe si eran gentiles o eran extranjeros, probablemente eran extranjeros y Jesús sigue cumpliendo la misión de Dios a extranjeros, porque recuerden que Decápolis viene de 10 ciudades, de Decápolis, de 10, pero formaron más ciudades y había más gentiles que judíos. Y ahí vemos un sordo tartamudo, es interesante porque hay lo que se llama los mudos, y no, erróneamente en nuestra sociedad decimos sordomudo. No hay sordomudos, solo hay mudos, o sordos, perdón, porque no hablan porque no escuchan. Entonces, el lenguaje tiene que ver por los sonidos que escuchamos y los repetimos. Por eso no son sordomudos, sino se les llama sordos o
con discapacidad auditiva ahora, ¿no? Pero que sea tartamudo significa que tuvo quizás un problema, que sí entendió el lenguaje, que sí escuchaba, pero sabes que no podía hablar correctamente. Y ahí vemos a Jesús, versículo 33, Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con, ¿qué? Saliva, sí, con saliva. What? Miren, Jesús está, lo aparta, lo agarra al hombre de las orejas, agarra, pone saliva en la lengua. ¿Qué, hermanos? Miren, hermanos, y la verdad algunos dicen, ¿qué estás haciendo, Jesús? ¿Qué asco, dirán algunos, ¿no? Agarró su saliva y traiga para acá la lengua, saque. ¿Qué? ¿Qué forma extraña, Jesucito? No que Jesucito era bonachón y chévere. ¿Sabes qué? Muchos cristianos hoy necesitan ese toque a sus oídos hoy para escuchar la sana doctrina, y muchos cristianos necesitan ese toque en su lengua para hablar las maravillas de Dios. Hoy, sabes que hay muchos que necesitan ese milagro. Lo mismo, no sé por qué hay cristianos que les gusta escuchar ese mensaje de fe y prosperidad. Ese es simplemente lo que les gusta escuchar a sus oídos, que les calienta los oídos. ¿Y qué es eso? Que todo te va a ir bien, que vas a ser rico, que la plaga no va a entrar a tu casa y todo, y luego están enfermos, y luego no tienen dinero, y luego no tienen trabajo, pero siguen escuchando, y haz tu pacto, y sigue dando dinero, y tú te enfermas. Bueno, hermanos, no sé por qué les gusta escuchar, necesitan a veces ese toque en sus oídos. Pero también hay cristianos que hablan groserías, hablan por aquí, por allá, hablan todo en contra y mal y negativo, en lugar de hablar las maravillas de Dios, en lugar de hablar la palabra de Dios. Yo creo que necesitan un poco de saliva de Jesús aquí. Venga, hermano, para acá. ¡Pah! ¿Y qué significa? Aparte de que puede ser asqueroso, es el ADN de Jesús para que cambie su cuerpo, su vida y su boca sea para ser de bendición en lugar de ser de maldición o palabras negativas o palabras groseras. Creo que muchos cristianos también lo necesitan. Qué extraño, qué forma extraña de Jesús de sanar a este hombre. Por eso es que Jesús no podríamos decir, oh, no necesita fe. No, acá no habla de fe. La mujer sí nos mostró fe, pero aquí no muestra fe. Le dijeron, lo trajeron a Jesús y el sordo no dijo, o el mudo no sáname, ni las personas, no se muestra. Anteriormente, en el capítulo anterior, dice que tocaban el borde del manto de Jesús y quedaban sanos, pero ahora no. Ahora Jesús tiene que poner sus dedos en la oreja y agarrar saliva. Versículo 34. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, que significa ábrete. Y es por eso que sabes que ese es el arameo traduciendo Marcos a su público gentil, los romanos. Y hace un gemido, esa es la palabra gemir o un suspiro Jesús, como dice Romanos 8, 22 y 23. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si estuviera dolores de parto, 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro Padre, de nuestro cuerpo. Nuestra dependencia en todo momento, hermanos, viene desde los cielos. Dios está en los cielos, pero también está en tu corazón. Por eso Jesús mira a los cielos, suspira y gime, porque este mundo está plagado del pecado y la enfermedad, y gime como la creación gime, como nuestros cuerpos gime, esperando la redención. 35 y termino. Y con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Y se sintió feliz. Isaías 35, 5 al 6 nos decía esto del Mesías: se abrirán entonces los ojos de los cielos y se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal, hermano. Eso es la palabra del Señor para nosotros hoy. 36. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. 37. La gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos.
qué curiosidades, ¿no? Jesús no se regía a una sola forma de sanidad. Y lo segundo, la ironía de la sanidad, yo lo llamaría, porque aun cuando el hombre fue liberado y cuando otras personas fueron sanadas, ¿qué decía Jesús? No digas a nadie. Y decía, ¿cómo no voy a decir a nadie si por tanto tiempo no he podido hablar y ahora que puedo hablar no voy a poder contar cómo he sido sanado? Jesús dice, no digas, tenía un propósito. La ironía de la sanidad. Un día vamos a hacer ese tema. Conclusiones finales, hermanos. Primero, la próxima semana vamos a ver algún tema muy importante, no se pierdan. Primero, orar a Dios también incluye el ruego, la súplica y el lamento. No te olvides orar de esta forma. Número 2, el impuro hoy puede ser aquel quien no te gusta o cae bien, pero que necesita salvación o ayuda. Número 3, sin fe es imposible agradar a Dios. Y número 4, si tus oídos necesitan abrirse para ver la verdad del Evangelio y tu lengua soltarse para hablar de su palabra, solo pide a Dios y Él te lo dará. Vamos a orar. Y si tienes problemas y quieres realmente escuchar la verdad, la sana doctrina, Señor, o hazme ver el Evangelio porque todavía no entiendo bien, pídele a Dios o haz que escuchar el Evangelio. Y si tú tienes problemas con tu boca, porque solo hablas groserías o hablas simplemente criticas de forma negativa o estás hablando siempre mal de todos y en lugar de usar tu lengua para proclamar las maravillas de Dios o proclamar la verdad de Dios, si tienes problemas con eso, hoy vamos a orar y pedirle al Señor que haga. Pero recuerda, Jesús sana y Jesús quiere alcanzar a aquel que todavía no ha sido alcanzado su misión. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque estos versículos tan llenos de amor, de gracia, de misericordia, rompías los esquemas, Señor, de los discípulos, de lo que ellos consideraban impuro y lo que consideraban prohibido acercarse a los gentiles, porque tú tenías ese plan, ese proyecto y que lo has encargado esa misión a la iglesia. Y en el libro de Hechos sigues enseñando a Pedro. Y hoy debes de seguir enseñándonos. Tenemos una misión. Y yo te pido, Señor, que como iglesia nos enfoquemos en esa misión. Hoy hay personas que necesitan ayuda. Y ayúdanos a ser tus manos, tus brazos, tus ojos, tus pies. Oro también, Señor, por las personas que hoy todavía no entienden el Evangelio en su totalidad. Yo te pido, Dios, para que abras sus oídos espirituales y escuchen tu palabra. Y también te pido, Señor, por aquellos cristianos que tienen problemas con su lengua, con sus palabras. Ayúdalos, Señor. Responde a su oración y que a partir de ahora su lengua proclame tus maravillas, tu palabra, lo bueno, lo amable, lo agradable. Seas tú con ellos, Señor. Y gracias por este estudio. En tu nombre oramos así, Señor. Amén. Dios los bendiga, nos vemos en el próximo estudio y no se olviden, si ustedes desean apoyar este ministerio, la iglesia o los gastos que tenemos que hacer y estamos apoyando a personas y a familias que hoy necesitan ayuda, bueno, comunícate con nosotros y hay una cuenta bancaria donde puedes hacer esto. Dios te bendiga, nos vemos.